Hola, muy buenas y bienvenidos a Squarité. Vamos a comenzar una nueva sesión, bueno, una nueva, no, la primera sesión del curso de Angular avanzado. Hoy estamos con Alberto Morales. ¿Qué tal, Alberto? Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Todo muy bien. Me Aquí con alegro, ganas todo de muy bien comenzar el también por curso. aquí. Estupendo. Sí, vamos a comenzar, como digo, ese curso de Angular avanzado. Es un curso en el cual, bueno, ahora Alberto os comentará, partimos del curso anterior que ya impartimos hace poco con las cuestiones de Angular como más básicas y en este curso pues queremos acercar no solo Angular, sino también las novedades, ¿verdad?, de Angular 17 que acaba de salir en estos últimos días. La idea es un poco continuar a partir del curso. Nosotros recién hemos acabado un curso de iniciación a Angular, o sea, un curso más básico, y queríamos un poco darle continuidad a ese curso, me refiero a partir del temario donde lo dejamos, y agregar los nuevos conceptos más avanzados que no hemos visto ahí. Coincidió evidentemente con la salida de la nueva versión de Angular, la versión 17. El curso anterior lo hicimos con la versión 16 y entonces esto nos servirá para eh, ver cómo mirar también, actualizar de la versión 16 a la 17. También queremos comentarte que vamos a crear una especie, vamos a hacerlo un poco también así dinámico, creando una aplicación para la cual Miguel Ángel creó una pequeña API. Entonces, esa es la API que vamos a ir atacando. Y la idea de la aplicación es registrar los tiempos de trabajo de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y vamos a empezar desarrollando por esas partes que nos interesa ver en una aplicación real, ¿no? Como decir, el registro, vamos a hacer un formulario, vamos a introducir los formularios reactivos. Ya en el curso anterior vimos los formularios basados en plantilla, que es la otra forma que hay en Angular. Recomendaremos nuevamente cómo se usaba de aquella forma y entonces iremos viendo estos conceptos avanzados a medida de que vamos haciendo la nueva aplicación. Y además vamos a ir comentando las novedades de Angular. Hoy vamos a comentar las novedades que ha traído y aclarar algunas cosas que todavía están en Developer Preview o se han creado en Developer Preview, que como comentamos en el curso anterior, es una sesión en lo que es los componentes de Angular que todavía no están estables, digamos. Está todavía, puede tener cambios y comentaremos por qué es importante esto, que ya lo habíamos comentado en el curso anterior y mucha gente no hace caso y pone en producción cosas que están en Developer Preview y después se llevan un buen susto. Vamos a empezar entonces y lo primero que vamos a ver es cómo preparamos el entorno para iniciarnos en Angular 17. Vale, vamos a empezar con una aplicación limpia y después vamos a comparar, inicializamos otra aplicación si es necesario con Angular 16 para ver cómo actualizarlo de esa versión. Bien, lo primero que tenemos que tener es asegurarnos que tenemos la última versión de Node, la versión LTS. Vale, la última versión de Node LTS es esta que tengo yo aquí, la versión 20.9. De todas formas, lo podemos ver, vamos a buscar aquí. Vale. O más fácil, por si sirve, porque aquí a veces es un poco rollo identificar todo esto, aunque aquí te lo especifica. Pero yo lo que hago es usar en la consola, yo uso Node Version Manager, por si alguien no sabe qué es. Es una herramienta que te permite instalar diferentes versiones de Node. Entonces, si yo listo acá, aquí ya me dice, por ejemplo, con NVM LS Remote, cuál es la última versión LTS, que es la 20.9, y me va diciendo la anterior LTS y demás. Y así puedo tener instaladas diferentes versiones de Node. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya tendrían que tener instalada la versión 20.9, yo la tengo instalada. A partir de aquí, instalamos el Angular CLI con npm install -g @angular /CLI. Vale, ya yo la tengo instalada. Ahora voy a hacer un cambio de versión de Node para que vean cómo cambia esto, pero yo tengo la última versión del CLI instalada en este momento. No sé por qué se me está... Ah, bueno, se me demora un poquito porque tengo un poco el ancho de banda limitado y está verificando. Pero bueno, yo ahora puedo verificar la versión de Angular CLI que tengo con ng versión, con este comando. Y aquí me indica que tengo el Angular CLI versión 17, la versión de Node
el Package Manager, o sea, el NPM, la versión que tengas y, bueno, mi sistema operativo y demás. Además de los DevKit que tengo también instalados, que son partes de CLI también. Entonces, aquí hay que comentar una cosilla, que parte de la actualización de Angular es que han creado una nueva página de documentación. Era lo que iba a buscar ahora y entonces por eso eché hacia atrás, porque quería comentarlo. Y vamos a ver que la documentación estaría en esta página, angular.dev. Para los que han podido seguir el evento o han visto en la retransmisión del evento, el lanzamiento de Angular, las novedades y demás, habrán visto que esta es la nueva web de Angular. Es una web totalmente renovada, interactiva y la verdad es que está muy, muy bien. Yo la veo mucho mejor que la web anterior, que es un poco más sosa, por decirlo así. Y aquí tenemos un montón de herramientas interactivas para ir aprendiendo y para que puedan realmente también con muchos conceptos, ¿no? Y vayan aprendiendo diferentes elementos de Angular de forma interactiva. Entonces, les invito también a que vean esta web. Bueno, vamos a seguir con la nueva aplicación de Angular para empezar a comentar los cambios. Bien, esto sería una instalación limpia, instalando el CLI, instalando el Node en la última versión. Esto es importante porque si tienes la versión 18 o una versión anterior a la última LTS, el Angular CLI te va a decir cuando ejecutes ng version, te va a decir de que esta de la versión anterior de Node que no está soportada. Y entonces, te indica todo, por lo tanto, no deberías tener problemas si atiendes a todo lo que te va mostrando. Entonces, vamos a inicializar directamente una aplicación con Angular 17 y el CLI sería lo mismo, ng-new y el nombre de la aplicación. Como nosotros vamos a hacer una aplicación que es para registrar timers y demás, o registrar tiempos, ¿no? Le puedo poner Work Time como nombre, ¿no? Entonces, ahora verán que en el CLI ha cambiado una pequeña cosilla. Lo primero que cambia es que, bueno, ahora te pregunta solamente el tema de la hoja de estilos, o sea, del preprocesador de estilos, como CSS, y automáticamente te pregunta si vas a hacer una aplicación de server-side rendering o un sitio estático normal. Por defecto va a generar una single page application. Por lo tanto, él ya lo tiene marcado por defecto de que no. Esto es importante porque esta opción no estaba en la versión anterior. En la versión anterior, hasta ahora, para usar server-side rendering, que es otro tipo de aplicación, es una aplicación que se ejecuta en el lado del servidor, un servidor de Node o otro servidor. En esas aplicaciones, la forma en que se trabaja es diferente y está hecha para otros casos. Ahora han hecho un gran cambio y están llevando estas capacidades Angular de forma más sencilla. Antes se usaba con una herramienta que es parte de la plataforma de Angular, que era Angular Universal, y ahora es mucho más sencillo. Entonces, ya cuando se quieran meter en los temas de server-side rendering, ya veréis que es mucho más sencillo y que no tenemos que hacer cosas como se hacían antes con otro tipo de herramientas, ¿no? Vale, aquí ya me ha generado la aplicación que le he indicado. Si se han dado cuenta, comparado con la versión 16, ya no solicita si vas a generar rutas o no, sino que ya automáticamente te agrega el uso de rutas de routing en tu aplicación. Vale, voy a abrir un Visual Studio Code, voy a entrar a esa aplicación, se llama Time y así le echamos un vistazo rápido a las cosas. Vale, una de las cosas que vamos a ver acá es que por defecto ya no trae módulos. Si se fijan aquí, ya Angular el CLI no te genera una aplicación con módulos. Por defecto ya genera una aplicación con componentes standalone. Por lo tanto, ya viene preparado para trabajar con componentes standalone, de forma standalone, o sea, sin módulos. En el main ya viene preparado con todo lo que necesita para arrancar el primer componente, o sea, utilizando la ppconfig, que era la manera en que se iba cuando vimos la última parte del curso, aunque no hayamos hecho todos los pasos exactos para
hacer toda la aplicación de forma standalone, al final a esto es a lo que se llega. Se genera un app-config donde está configurada una serie de dependencias, por ejemplo, que en la app-config viene configurado los providers, esto sí lo vimos, y donde proveemos las rutas y otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, esto ya viene configurado por defecto, por lo tanto, el equipo de Angular ha decidido que las aplicaciones se inicien de una forma mucho más sencilla, que la entrada al desarrollo en Angular sea sencilla, y esto es uno de los cambios que han tenido. Muy bien, solo comentar un instante, porque para los que estáis llegando, cuando Alberto dice que ya lo vimos en el curso, se refiere al curso anterior de Angular que impartimos en Escuélite y que era un curso básico en el cual aprendimos Angular lo básico. Y ahora pues estamos comenzando el nuevo curso ya con las cosas un poco más avanzadas y el desarrollo de una aplicación. Vale, perfecto. Sí, esa es la idea, o sea, eso es lo que hemos visto en el curso anterior y por eso comento siempre eso, ¿no? Lo que se ha visto. Entonces, yo creo que podría indicar ahora de forma fácil cómo actualizar de una versión 16 a la versión 17. Eso es un poco relativo, lo de fácil, porque depende del tamaño de la aplicación, de la complejidad que tenga tu aplicación. Entonces, simplemente voy a arrancar una aplicación en la versión 16 y vamos a ver lo que nos dice, ¿no? Para ello, voy a pasar a la versión 18 esta, que seguramente no tengo instalada nada. Vale, perfecto. No tengo instalado nada, entonces aquí sí. Vale. Ahora sí está la versión 16 del CLI y tengo la versión de Node. Si yo actualizara la versión del CLI, va a decir que tengo problemas aquí, ¿no? Entonces, yo voy a generar new test app, una aplicación nueva con la versión 16 para que veáis. Esta versión nos preguntaba si queremos routing o no. Yo voy a decir que no porque, total, esto es para ejemplo. Como veréis, en esta no me pregunta lo de server-side rendering. O sea, es algo nuevo de la versión 17 y sin embargo me pregunta lo de routing. El routing ya viene agregado por defecto en la versión 17. Y entonces, de paso, vamos a ver las comparaciones para que vean qué cambios se hicieron, ¿no? Y bueno, básicamente el comando mágico que tienen que utilizar para actualizar es ng update. Pero hay algunos casos, por ejemplo, cuando tienes Angular Materia instalado, el ng update te va a avisar de que tienes Angular Materia, por lo tanto tienes que instalar primero una dependencia, o sea, actualizar la dependencia de Material. Él te puede actualizar el propio CLI que tiene el proyecto de Angular internamente en su proyecto, pero el Angular Material no te lo actualiza. Entonces te indica, te da los comandos para actualizar esto manualmente. Igual que para el CLI. Ahora lo verán. Vale, voy a entrar en test app versión 16. Podemos aprovechar aquí para ver unos cambios. Cambiar esta acá. Para ver unos cambios que son muy claros aquí en lo que es Angular. Vale, en el Angular JSON de la versión 17 y el Angular 16 hay unos pequeños cambios. En lo que es donde tenemos nuestro proyecto, en Architect, en el Build, aquí tenemos una propiedad Builder. En el Angular 16 usamos esta sentencia aquí, este valor como la propiedad. Si se fijan al final dice Browser. En la versión 17 dice Application. Esto es algo que nosotros en el curso básico no hemos visto, era algo que íbamos a ver ahora, de cómo se hacía toda la compilación de Angular, cómo todos esos códigos se convertían a JavaScript, de TypeScript a JavaScript, cómo se empaquetaban, cómo se minificaban y demás. Entonces, lo que hay debajo de esta propiedad, de este valor, es quien se encarga de generar estos procesos, que lo comentaremos ahora con más profundidad. Básicamente, en la versión 16 usamos una aplicación que se llamaba Webpack, que se ha usado
durante mucho tiempo en muchas aplicaciones. Y la forma de indicarle de que se usara Webpack era cuando se ponía aquí browser. Ahora se utiliza otra aplicación, o sea, se utiliza otro empaquetador de JavaScript que se llama SWIL, que es mucho más estándar, con ese module, o sea, cambia la forma en que se usan los módulos estándar de JavaScript y además usa una herramienta que se llama Vite, JS, eh, que los que conocéis React y demás, seguramente ya generan aplicaciones React con ella, ¿no? Es una herramienta que viene a sustituir la misma tarea que hacía el CLI antes, que era levantar un servidor, escuchar los cambios de ese servidor en tiempo real, para ir viéndolo en el navegador a medida que cambiabas código, hacer pre-will antes de compilar, usando el SWIL. Y entonces, esta es la forma en que se indica en Angular de que use esa combinación entre SWIL o Webpack. Si usas SWIL, ya lo usa con Vite.js. Esto es importante porque de alguna forma controlas más cómo funciona internamente Angular, cómo hace sus procesos y demás, y qué herramienta está utilizando. Estupendo, eso quiere decir que ahora el CLI de Angular será súper rápido a la hora de hacer la recompilación del código y Exacto. El muy tema es bien. que Webpack es un empaquetador y antes el CLI de Angular está muy bien, o sea, el servidor que te ofrecía y demás, pero lo que es el empaquetador de Webpack se hacía muy lento cuando las aplicaciones iban creciendo. Entonces, de ahí venían muchos problemas a la hora de desarrollo, ¿no? En la experiencia de Sí, desarrollo. sí, te mejora notablemente la experiencia de Ya, desarrollo cuando utilizas Bit y claro, Svil. No, te iba a cortar para hacer una preguntilla por aquí sobre versiones de Node. Antes, cuando hemos estado cambiando versiones de Node, te preguntaban sí. cuál es la versión de Node más adecuada para cada CLI de Angular. ¿Qué sería la recomendable? Tener el LTS más Ellos te lo nuevo, ¿no? indican. Ellos, sí, o sea, yo suelo usar, o sea, yo siempre recomiendo utilizar la versión de Angular, la que esté estable, o sea, que se mantenga en LTS. Ahora La versión hablaremos de de los Node, estados de entonces, que se mantenga en Y LTS. entonces, sí, cuando miras la documentación de Angular, ellos te dicen, utiliza, o sea, soportamos a partir de esta versión de Node. Y entonces, siempre yo recomiendo usar la versión de Node LTS, porque Ujú. tienes mucho tiempo de soporte. ¿Y qué pasa? Que todo lo que no es LTS se puede deprecar. Todas las APIs que hay expuestas se pueden deprecar. Empiezas a usar algo, a lo mejor hay algo que es estable, pero empiezas a usar una nueva funcionalidad que está muy guay y te cambia la versión de Node y de pronto ves que no te funciona nada y le echas la culpa a Node y no es de Node. Es que estás usando para producción una versión en la cual se quieren hacer cambios, se quieren mejorar, entonces por eso lo especifican, ¿no? Cuándo es LTS, cuándo no es LTS. Eso es muy importante, ¿eh? Por eso yo aconsejo ser precavido siempre que usen tanto, ya sean los frameworks o lo que sea. Pero ser precavido, por ejemplo, cuando salieron los tests, el tema de los tests nativos en Node, mucha gente, pues qué guay, me voy a lanzar, ¿no? Y todavía falta, o sea, falta ahí, faltan otras cosas, ¿no? Siempre hay que leer la documentación bien y ver en qué estado está. Bien, entonces, para seguir con esto, lo que estaba comentando era que independientemente que venga por defecto así, si alguien en algún momento dado quiere seguir usando Webpack, realmente lo puede utilizar. Aquí puede indicar browser y hay que decir que en la versión anterior de Angular estaba como, si no recuerdo mal, como Developer Preview, que es la rama que está en pruebas, ¿no? Todavía, que no está madura. Se especificaba aquí la etiqueta de browser SBuild, era browser SBuild, sí, eso es, esto, SBuild, y con esto ya tú usaba también Vite. Bueno, había que hacer otro cambio aquí abajo que lo voy a comentar ahora, pero no era estable, esto era una prueba que van haciendo. Entonces, lo que pasaba con esto era que no soportaba server-side rendering, en este caso. Y entonces, ellos han hecho este cambio. Ahora, ponen application soporta tanto, o sea, es Vite con ese build y soporta server-side rendering perfectamente y, o sea, yo creo que lo han hecho muy bien. El otro cambio que veréis aquí abajo es que en la versión 16, aquí decía main y aquí dice browser. Estos son los dos cambios que verán
en lo que es el Angular JSON. Vale, entonces vamos a actualizar esta versión 16 para que veáis que es fácil. Vale, me voy a cambiar una rama. Vale. Y ahora solamente tienen que decir ng update. Fíjense, yo estoy en la versión 16. Yo lo voy a decir ng update. Evidentemente es un proyecto súper limpio y por lo tanto es nada, no va a ser nada. Va a ser 2 cambios normales y ya está. Va a coleccionar las dependencias instaladas y las que tenga que actualizar las actualiza. Pero seguramente primeramente me preguntará y me dirá, oye, tienes que instalar esto o lo que sea. Entonces, para que vean un poco el proceso. Vale, miren, el comando ngUpdate automáticamente me dice, ya ha analizado el package JSON y me indica qué paquetes hay que actualizar. Vale. Entonces, lo primero que tengo que hacer es actualizar el CLI. O sea, el CLI que tengo instalado aquí, ¿vale? Que tengo instalado en mis dependencias. Entonces, hago esto. Y aquí me dice que no hay otro paquete que tenga que agregue, o sea, que provee el ngUpdate, la capacidad de ngUpdate. Por lo tanto, me olvido, porque esto es una instalación limpia, ¿no? Entonces, una vez que yo actualizo el Angular CLI, que por cierto, aquí veréis que dice instalando un Angular CLI temporal de la versión 17 para mejorar, o sea, para ejecutar el update. Pero no quiere decir que te ha actualizado tu Angular CLI global. O sea, él lo ha usado para instalarte esa versión y ya está. Ahora me dice, el Angular CLI requiere un mínimo de Node.js versión de 18.13. Vale, me ha detectado una versión anterior y por lo tanto este CLI ni siquiera lo puedo usar. Entonces, nvm, voy a salir atrás también, nuevamente, nvm ls. Vamos a intentar instalarle la versión mínima que lleva para que veáis. Versión 18.13. Vale. Entro nuevamente en el es app.js. nvm use versión 18.18. ngUpdate, perdón, era ngUpdate Angular CLI. Vale, en esta versión, perdona nuevamente porque no tengo instalado aquí el Angular CLI. Saco acá un momento. Test y vale. Es que estas son las cosas que realmente le van a pasar en producción. O sea, los diferentes casos estos. No lo limpio y ya está. Sino que van a tener una versión, va a tener que actualizar la otra. Y por eso se los quiero mostrar. Vale, estamos acá. Y vamos a actualizar el Angular CLI. Nos dice lo mismo, que está instalando un CLI versionado a la versión 17, pero no nos va a actualizar esa versión que tenemos instalada de forma global. Ya ha actualizado el package JSON, todas las dependencias de la versión 17 y vamos a ver qué hace. Vale, aquí nos indica un informe, ¿no?, de todo lo que se ha hecho, todas las cosillas que van haciendo o que debería hacer, ¿no? Por ejemplo, esto era lo que yo comentaba antes, que cuando se hace server-side render y en Angular en la versión 16 hacia atrás se utilizaba ng universal. Entonces él lo que hacía era buscar esto aquí para hacerle un cambio, ¿no?, de las dependencias que tiene. Aquí cambian esto por esto y cosas así. Como es una aplicación limpia, no tiene ningún cambio importante. Entonces vamos a la aplicación ya por defecto que estaba en la versión normal, el WordTime, y vamos a avanzar en ello. Vamos a probar si compila. Así se ejecuta. Vamos a ver cómo se muestra la página. Vale. Esta es la página que había en la versión 16 y esta es la página que hay ahora, ¿vale? Es mucho más sencillita, la página por defecto y tiene los links a toda la documentación. Bien.
Vamos ahora a lo siguiente. Vale, vamos a resumir un poco las funcionalidades que hay nuevas también. Entonces, una de las cosas que comentamos fue la sustitución del empaquetador, que anterior era Webpack, ahora por ese Will, ¿no? Y la herramienta de desarrollo de Vite.js. Se simplificó la forma de generar la aplicación. Lo nuevo es la reactividad, o sea, es lo de Signal. En el final del curso anterior, para el que estuvo en el curso, comentamos sobre lo que eran los observables y era la forma de trabajar la reactividad en Angular, pero llega un momento en que a nivel de componente hay que hacer mucho boilerplate y demás para trabajar con ello, ¿no? No fuimos demasiado en ello porque eso lo íbamos a ver en este curso, ¿no? Ver más allá, cosas más allá de cómo se trabajaban. Entonces, el equipo de Angular está creando un nuevo elemento que se llama, un nuevo concepto, son las signals, que está hecho para manejar la reactividad, o sea, los estados, pero a nivel de componente. O sea, no quiere decir que dejes de usar observable. Observable lo puedes usar a través de otras cosas en la aplicación, los sitios y demás, y los signals están más, según recomiendan ellos, más enfocados para manejar los estados de los componentes. Y es importante eso porque muchos de los cambios que hay en Angular, en la versión 17, no vienen solo porque el usuario quería cosas más bonitas o más ligeras o lo que sea, sino que al incorporar las signals, para que las signals puedan funcionar, necesitaban ciertos cambios en bloques de control y demás para esas cosas, ¿no? Para poderlo hacer funcionar mejor. También hay que comentar que Signal lo que sustituye realmente no es el uso de observables y demás, sino que lo sustituye o está intentando sustituir es un elemento de Angular, de lo que es el framework, que se llama Zone.js. Ese elemento es el encargado de manejar el estado de la jerarquía de los ¿Puedes componentes. Es deletrear un tema avanzado. esta Zone tecnología se escribe así, mira. con Sí, Z? mira, lo pongo en la consola, ¿vale? Sí, Zone, vale. ese. Vamos a ponerlo aquí. Que viene en este, o sea, es NGSON y es quien se encarga de realmente estar manejando toda la detección de cambios, ¿no? Esto es lo que hay por debajo en la detección de cambio, todo ese proceso que hay de, digamos, linkear los cambios a la vista y demás, ¿no? Para que sea óptimo, para que el rendimiento aumente en una aplicación de Angular, hay que manejarlo de una forma más manual. Y aún así es mucho código boilerplate y demás. Pero bueno, es una cosa avanzada que vamos a ver también para que vean cómo se usa y cómo se usa, pues se sigue usando. Y qué es lo que se quiere cambiar, ¿no? Entonces, hay que decir que Signal ya pasó de Developer Preview a estable, pero con un punto que es que hay una función de Signal que se llama effect, esa función se queda en Developer Preview. Gente piensa que todo Signal ya está estable. No es así. Ellos siguen integrando la funcionalidad de Signal y por lo tanto pueden cambiar el nombre de esa función, como han hecho con otras cosas, en el propio Signal también. Y eso puede, o sea, cambiar el código que tengas en producción si lo usas en producción. Entonces tienes que usarlo, pero tener en cuenta que el effect se queda en Developer Preview. Y había otra cosa que era el update y la quitaron. Una función update, todo el que lo usaba, bueno, lo puso en su aplicación y demás, estaba en Developer Preview, ellos la quitaron, decidieron de que esa función iba a ir y ahora, claro, ya no te vale. Si la estás usando, te vale. Pero ellos la advirtieron, está en Developer Preview. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de utilizar lo que está en Developer Preview. Se puede experimentar, se puede hacer cosas, se puede usar en producción, pero hay que ser consciente de que si actualizas la versión y lo han quitado, pues no, te rompe la aplicación. Lo otro que vamos a ver en el curso es las Angular Developer Tools. Son unas herramientas para seguir el ciclo de vida de los componentes y demás de Angular desde el navegador. Y han agregado debug para los servicios. O sea, no existía el debug de servicios de Angular y ahora lo han agregado. Lo otro que han agregado, y ojo, está en Developer Preview, porque he visto muchos videos y muchos blogs diciendo que se va a usar. Y mira, yo voy a poner aquí cambios nuevos. A ver, una nota para dejar esto anotado, porque si no, igual no queda reflejado. Dijimos Signal pasa a estable. Ahora, vamos a comentar, aquí ponemos lo de Vite, build, relación y server de desarrollo, Vite y build. Pantalón, component, por defecto. Vale. Y lo otro que iba a decir eran los bloques de flujo de control. Vale, bloques de flujo de control. Estos son las
instrucción de ngIf, las directivas ngIf, que ya las dimos en el curso básico. Para que no sepa, las directivas, hasta ahora existían unas directivas estructurales que eran ngIf, ngFor y la de switch, siempre se me olvida cómo escribirlo, ¿sí, no? Vale, todo esto cambia a @if, @for y en vez de ser una directiva de lo que es el elemento HTML, ahora o el componente, ahora es una estructura de control que, o sea, es un bloque que puedes usar directamente en el HTML de esta forma. Y ahora la iremos usando en la aplicación. Se usaría así en if, igual que JavaScript, ¿vale? O sea, no tiene nada. Y aquí pondrías el elemento HTML o el componente, lo que sea. Esto es uno de los cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto está en Developer Preview. Entonces, lo mismo, pueden usarlo, pero pueden cambiar ciertas cosillas que agregan. Porque el if soporta else, el if, o sea, soporta lo mismo JavaScript. Y el for soporta también otras cosillas más que vamos a ver ahora cuando hagamos listemos en el componente y demás, para poner el ejemplo. Entonces, es importante que esto está en Developer Preview, lo voy a poner así, y no como piensan la gente que esto está estable. Eso no está estable. Lo pueden quitar, cambiarte la API en la siguiente versión y te quedas en banda. Vale, lo bueno de usar la LTS es que van a tener soporte, esto es un comentario, durante 6 meses en el estado activo. Para que no lo sepa, Angular tiene un ciclo de vida de, o sea, las versiones, 6 meses activa, estado active, y cuando cumpla los 6 meses son 12 meses estado LTS. La active agrega funcionalidades minor, o sea, si la versión es 17.0.0, siguiendo la versión semántica y demás, agregaría cambios que vengan aquí, en el segundo valor, y cambios que vengan en el tercer valor, las 2X. Y la LTS te vendría con cambios de críticos de bugs, por lo tanto, funcionalidades aquí ya no cambia nada, solamente te vendría, esto igual lo puse al revés, mejor la X, mejor decir 0, 0, o sea, entiendo mejor, lo que cambia con 0, y esto lo está bloqueado. Y te iría cambiando el último valor. O sea, todo lo que serían problemas de seguridad o parches muy importantes, que lo va actualizando durante 12 meses a partir de que se cumplan los 6 meses. Por lo tanto, es bastante tiempo y por eso mantiene muy bien ese enfoque, ¿no? Esto es ciclo de las versiones de vida. Bien, entonces, otra cosa para comentar. Una cosa que me olvidaba. En el tema de los bloques de flujo de control, es uno de los motivos por los que están haciendo los bloques de flujo de control, además de hacerlo más ágil, o sea, el rendimiento es mucho mejor y demás, es que como están agregando las signals, es mucho más fácil para ellos poder tener control sobre el estado de los elementos, o sea, los componentes, sin que esto afecte, porque esto al final son directivas que se establecían dentro de un componente, o sea, en el HTML un componente o lo que sea, me refiero en cuando se construye el componente, se especificaba y se ponía la directiva, ¿no? Por lo tanto, esto afectaba de alguna manera a todo el uso de Signal también, entonces por eso están haciendo esa migración poco a poco con Signal, y esto es otro de los motivos por los que sacaron los bloques de flujo de control de esta forma, ¿no? Y más parecido a lo que es JavaScript. Eso lo comentaron en la presentación. Si quieren, véanla, la presentación que hicieron el miércoles y está en YouTube. También se agregaron un concepto que son las vistas diferidas. Vale, esto es como decir carga perezosa a nivel de componente. ¿Qué significa esto? Ahora, en Angular, que es otra cosa que no sabía todavía, porque era un tema un poquillo más avanzado, era tú usabas los módulos de Angular y podías indicar de que un módulo, que imaginaos que se carga en una ruta específica, solamente se cargará ese JavaScript cuando tú llegabas a esa ruta. O sea, lo hacía de forma diferida y así no tenías que cargar todo el bundle, el bundle este de toda la aplicación, ¿no? En un solo módulo. Entonces, eso se permitía la carga perezosa con los módulos. Esto, la vista diferida, lo que permite hacer es eso. Hay varios casos de uso ahí que hay que ver con ejemplos, pero a nivel así general es eso. Poder, por ejemplo, si vas a hacer un scroll en la pantalla y tú quieres que se cargue algún elemento pasado un tiempo o una vez que has lanzado un evento o lo que sea, pues lo puedes hacer con esto. Y de forma mucho más simplificada. Antes hacía con un montón de cosas, los view refresh, o sea, referencia de elementos y demás, y tenías que cargarlo en tiempo real. Era bastante complejo. La transformación de los valores de input a tipos específicos. Esto es otra cosa que se agregó también. Nosotros vimos que cuando usábamos, voy a poner aquí, transformación de valores de tipo inputs. Ahora nosotros hemos usado los componentes, por ejemplo, componente X, si queríamos pasar, por ejemplo, una propiedad, y decir que activo
le pasamos el valor y dentro del componente teníamos un input, tiene una propiedad de input, o sea, un decorador input active. Esto yo lo hablo así porque ya lo dimos en el curso anterior. Entonces, como es un curso avanzado, más o menos se entiende, ¿no? Entonces, como lo escribo aquí. Dentro del componente teníamos el input, esto lo vamos a ver de todo, valor y nada, lo ponemos así. ¿Vale? Y entonces, cuando yo especificaba este valor, automáticamente el active se me ponía true, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no podía saber el tipo, o sea, de esta forma me obligaba a especificarlo así. Ahora han permitido hacer esto y pasar una propiedad tipo active, como el HTML, cuando tú le pones deseable a un botón o lo que sea, y le pones active, y aquí se le especifica el tipo de representative, que es booleano. Y por ejemplo, cuando existe active, esto va a ser un true. Y si no, es un false. Entonces, esto es la transformación de tipo en los valores de input. Todo esto lo vamos a ver. Vale, otra cosa que se ha quitado, se ha cambiado es los styles, la propiedad style en los componentes. Antes había poner un array de styles, ahora se puede poner una sola propiedad o simplemente una sola, la referencia a un solo fichero y no especificar un array. Es simplemente para simplificar, porque en la mayoría de los casos no vas a tener un array con 3 ficheros CSS. Entonces, esto es, lo voy a poner aquí, especificar solo style. Hay otros conceptos avanzados que ya iremos a los comentando, pero yo estoy comentando los principales, ¿no? El Angular Material está versionado y está migrado a la versión 17, migrado a la versión 17, por lo tanto ya es compatible. Y lo otro es que puedan hacer el fetching, o sea, usar fetch de forma nativa, la API de fetch, ¿no? Desde los servicios sin problema ninguno. Y si quieren hacer cosas un poquito más avanzadas o otro tipo de cosas, esto es el fetch para hacer las peticiones, ¿no? Las peticiones a una API o lo que sea, a otro servicio. Y si no, usan el HTTP Client de Angular, que es muy poderoso y todavía tenemos que ver cosas que hacen con el HTTP Client y cosas que tenemos que hacer. Manejar conservables y cosas muy potentes. Esto básicamente son los cambios. Hay otros detalles así, pero mucho más avanzados y bajo nivel de Angular que no son importantes ahora mismo. Muy bien, pues bueno, esta es Vale. la primera de muchas clases que va a tener este curso y a lo largo de todas las sesiones pues vamos a ir viendo pues muchos contenidos. Para los que queráis, pues estamos en los próximos días haciendo más sesiones de este curso en los cuales vamos a ir desarrollando una aplicación de gestión del tiempo y en esa aplicación pues iremos incorporando todos los conocimientos un poquito más avanzados de lo que te ofrece Angular.